Su contribución para la polinización de las plantas y la fertilización de las tierras otorga a los insectos un rol vital para la agricultura. Sin embargo, la actividad agrícola también supone una grave amenaza para ellos. Por eso, es necesario mantener y restaurar la biodiversidad en los campos de cultivo. Los ecosistemas dependen de los insectos para funcionar correctamente. Los herbívoros que mastican las hojas de las plantas o absorben su savia son tan importantes como los depredadores que se alimentan de ellos. O como sucede con las avispas parásitas, ponen sus huevos en un insecto anfitrión, en cuyo interior eclosionarán las larvas y se alimentarán de él. Los necrófagos y los caprófagos se alimentan de organismos muertos. Los descomponedores tienen la capacidad de descomponer las plantas muertas, y esto facilitándole el trabajo a los microbios. Los polinizadores son parte importante de muchos sistemas agrícolas. Al transportar el polen de una planta a otra, los insectos mejoran la siembra y facilitan la mezcla genética tanto en los cultivos como en las plantas silvestres. 3/4 partes de los cultivos más importantes del mundo mejoran su rendimiento gracias a los polinizadores, que contribuyen directamente a la producción de aproximadamente 1/3 de los alimentos del mundo, potenciando a las abejas silvestres, que suelen ser mejores polinizadores que las abejas melíferas. Podríamos duplicar y a la vez el rendimiento de los cultivos de fresas y cerezas. Los insectos pueden ser tan dañinos como beneficiosos. Si se comen las cosechas en vez de las malas hierbas, pueden causar enormes daños en todo el mundo. Los insectos son responsables de la pérdida de entre 17 y el 30% de las cosechas, especialmente en países que ya sufren hambre y pobreza. Los insectos también pueden dañar las cosechas tras la recolección. Las pérdidas posteriores a la cosecha pueden llegar al 40% en países en vías de desarrollo. Al igual que los insectos afectan a la agricultura, también la agricultura afecta a las poblaciones de insectos, junto con el cambio climático y la contaminación lumínica. La proliferación e intensificación de la agricultura es con diferencia la causa más importante del declive de las poblaciones de insectos en el mundo. La producción intensiva hace que los campos de cultivo sean mucho más simples estructuralmente. La sobrefertilización genera comunidades vegetales muy monótonas que solo proporcionan hábitats adecuados para unas pocas especies. Los pesticidas matan insectos de forma directa e indirecta. El uso frecuente de herbicidas para controlar las malas hierbas reduce la biodiversidad de las plantas y empobrece las redes tróficas de los insectos. Los insecticidas suelen matar a los insectos directamente, pero incluso cuando no son letales en primera instancia, también pueden acabar siéndolo al reducir su vitalidad y capacidad reproductiva, dañando así su capacidad para conseguir sus propios recursos e incrementando su tendencia a enfermar. El uso de productos químicos para proteger las plantaciones se ha ido incrementando de manera constante desde la década de 1930 en numerosos países industrializados, así como en Latinoamérica, Asia y Oceanía. En la década de 1960, la industria fitosanitaria estaba valorada en menos de $10 millones, y los agricultores podían elegir productos en base a unos 100 principios activos diferentes. En la actualidad, el sector está valorado en más de $50.000 millones, y sus usuarios, repartidos por todo el mundo, tienen a su disposición un catálogo de unos 600 principios activos. Y por si fuera poco, ese número de principios activos
continúa aumentando en todo el planeta. Y los efectos negativos sobre el mundo de los insectos se va haciendo cada vez más evidentes. No es solo porque se esté haciendo uso de un número cada vez mayor de productos químicos. Las formulaciones son cada vez más efectivas y se pueden usar de forma más selectiva. La naturaleza de la producción agrícola y la estructura de los campos de cultivo se podrían optimizar para bloquear a los insectos dañinos y ayudar a los benéficos. Las plagas se aprovechan de los monocultivos y del hecho de que los cultivos se repiten cosecha tras cosecha. Una mayor variedad de las especies cultivadas, rotaciones más largas, variando los cultivos en cada cosecha, y unos campos de cultivo más pequeños ayudarían a mantener una mayor biodiversidad en la población de insectos y un mayor equilibrio entre insectos benéficos y plagas. Comparando 8 regiones en Europa y Norteamérica, comprobamos que con campos más pequeños tenemos un claro aumento de la diversidad de las especies. Esto se debe a que los insectos, las aves y las plantas se aprovechan de que hay más recursos a su disposición. Las lindes de los campos son especialmente importantes, ya que facilitan la dispersión de los insectos por las diferentes parcelas. Reducir el tamaño medio de los campos de aproximadamente 5 a 2.8 hectáreas en un paisaje agrícola tiene la misma repercusión positiva que aumentar la proporción de hábitats casi naturales del 0.5% al 11%. No se trata solamente de cómo se gestionan los campos individualmente. A la hora de mantener la diversidad de los insectos, es aún más relevante la manera en que se estructura todo el paisaje agrícola. Esto se debe a que la mayoría de las poblaciones de insectos no se confinan en espacios pequeños, sino que se mueven en áreas extensas. Por ejemplo, los prados calcáreos albergan 1/3 más de las especies si están rodeados por un porcentaje alto de hábitats casi naturales en lugar de por tierras de cultivo principalmente. En paisajes monótonos y despejados, introducir setos y franjas de flores tiene una mejor repercusión en la diversidad de insectos que en paisajes coloridos y variados en los que estos elementos estructurales ya son habituales. Si bien es necesario aplicar medidas para proteger a los insectos en todas las regiones, ya que la composición de sus poblaciones puede cambiar radicalmente de unas regiones a otras.